¿Qué tal? Sean bienvenidos al espacio de entrevistas de Logros Perú. Mi nombre es Lisbeth Rivera y esta vez tenemos el agrado de presentar al señor Rafael Martínez y al señor Rafael Plasencia. La pandemia ha acelerado el avance de la tecnología en nuestra sociedad y todas las universidades o centros educativos se han visto en la obligación de adaptarse a esta nueva realidad. Sin embargo, hay algunas instituciones educativas que ya se habían visto proyectadas en el futuro, validando la modalidad virtual en sus aulas. Esta vez me refiero a la Universidad UTEL, que es una universidad 100% virtual, que dicta todas sus clases online. Esta universidad ha llegado a 35 países dictando clases en la modalidad virtual. Por ello, hemos invitado al señor Rafael Martínez, quien es director de la vinculación institucional de la Universidad UTEL. También en esta entrevista nos acompaña el ingeniero Rafael Plasencia, quien es CEO de logrosperú.pe. Logrosperú.pe es una página web que está encargada de presentar las instituciones de educación superior para así conectarlas con el público objetivo que está interesado en obtener carreras universitarias. Muy buenas tardes, señor Rafael Plasencia, y muy buenas tardes, señor Rafael Martínez. Gracias, Lisbeth, por la presentación y gracias también, Rafa, por tener la gentileza de aceptar nuestra invitación a conversar contigo y principalmente para que los miles de jóvenes que nos visitan diariamente, porque son alrededor de, ahorita, después de la pandemia, estamos llegando a casi 6.000 jóvenes diariamente que llegan a visitarnos y que van a estar seguramente muy interesados en conocer acerca de la Universidad UTEL, la universidad que tú representas acá en Perú. Así que, sin más, Rafa, coméntanos por favor cómo así nace la Universidad UTEL, cómo llega a Perú, cómo es que tuvieron esa visión para que mucho antes de la pandemia, según tengo entendido, ya existía la Universidad UTEL enseñando carreras 100% virtuales. O sea, no tuvieron ustedes que esperar a la pandemia para empezar a ponerse en modo virtual, ¿no? Bueno, primero, gracias por el espacio, gracias por este debate que vamos a tener en este día maravilloso, y en nombre también de nuestro rector, David Gastafemacher, quien es rector de la Universidad Tecnológica Latinoamericana en Línea, que es el nombre eh, completo y grande que tiene nuestra universidad, que le decimos con mucho cariño UTEL. Pues UTEL cumple este año 10 años. Cumple sus primeros 10 años y esto realmente para nosotros, incluso para quienes estudiamos la educación virtual, es una gran oportunidad para entender el crecimiento de la modalidad. La educación en línea no es un invento de la pandemia, no se desarrolló desde que el comienzo justamente de las cuarentenas. Por el contrario, la educación en línea tiene en historia un poco más de 20 años haciéndose. Pero ahora, en este momento, estamos hablando de una educación en línea que se ha masificado gracias, obviamente, a las circunstancias o como consecuencia de lo que está pasando en el mundo. Entonces, como universidad 100% en línea, la primera pregunta que debemos responder es, ¿dónde nace la universidad? La universidad nace en México. México como un país con una cultura, historia y apuesta a la innovación, permitía desde hace muchos años la construcción de universidades 100% en línea, lo que en muchos de nuestros países pues, no es una realidad ni siquiera ahora. Porque muy cierto es que hay universidades presenciales que se han virtualizado, pero nosotros nacimos 100% con una oferta 100% en línea. Entonces, tener un ADN digital, entender el usuario de Internet, vincularnos con organizaciones afines a nosotros, es parte del modelo educativo que la universidad tiene desde el día cero. Y para aclarar algunos detalles respecto a la numeralia, a la estadística propia de la universidad,
UTEL en este momento tiene más de 75.000 estudiantes y egresados Wow. que se conectan a nuestra universidad desde 60 países diferentes. Estamos hablando de tener presencia en los 5 continentes. Y esto se hace gracias a más de 2.000 colaboradores que nos encontramos en diferentes partes del mundo y también a más de 800 docentes, especialistas en sus diferentes áreas de conocimiento que forman parte justamente de nuestra gran comunidad virtual. Yo tengo una curiosidad, ¿cómo hacen, por ejemplo, yo sé que ustedes enseñan 22 carreras para ser exacto, creo, ¿no es cierto? Un poco más. Un poco más ahora, ¿no? Correcto. Un poco más, ¿no? Y estaba revisando las carreras, ¿no? Y hay, por ejemplo, administración de empresas turísticas, administración de negocios, recursos humanos, administración de ventas, de finanzas, etcétera. La mayoría de carreras son carreras que uno puede pensar que realmente se pueden enseñar de manera virtual sin ningún problema, ¿no es cierto? Porque no necesitan la presencia del alumno en un local determinado para una práctica, ¿correcto? Pero yo como ingeniero mecánico, yo tenía mis vecinos, digamos, de la facultad, eran ingenieros industriales y llevábamos cursos en común, pero habían cursos de laboratorio. Entonces, ¿cómo hace la universidad UTEL, cómo hace para reemplazar partes que podrían enseñarse o requerir un laboratorio para las clases normales? ¿O se han hecho currículas especiales? Fíjate, es una pregunta interesante, es una pregunta clásica que responde a un debate que tiene muchísimos años sobre la pertinencia de la educación virtual sobre la educación presencial. 1 año y medio casi, desde el inicio de la pandemia, no solamente UTEL ofrece formación a los ingenieros industriales. Todas las universidades peruanas y todas las universidades prácticamente del planeta que dictan ingeniería industrial lo han tenido que haber hecho completamente en línea. Incluso ahora mismo que no se permite el ingreso presencial a las universidades, que por cierto responde a uno de los problemas más grandes y como una crisis en la historia de la educación. Entonces, no podemos ver la educación en línea con los anteojos de la presencialidad, porque no vamos a distinguir absolutamente nada de lo que está ocurriendo. Y eso, de alguna forma, tiene que ver mucho con preguntarle, por ejemplo, el día de hoy a diferentes autoridades universitarias de diferentes partes del mundo cómo están haciendo para virtualizar el estudio de la medicina, por ejemplo, las ciencias de la salud, que lo están haciendo, porque de hecho los estudiantes de medicina no han dejado de aprender en el marco de una actividad universitaria. Ahora nos vamos a ir al otro extremo, al extremo pragmático, al extremo de la práctica, del laboratorio. Resulta que hoy en día, y no es un invento de la pandemia, hay operaciones cuyos médicos están en diferentes partes del mundo. Hablo de operaciones incisivas. Cirugías, pero bastante invasivas. No cirugías estéticas o superficiales, que se hacen con médicos cirujanos que se conectan a través de Internet y de alguna u otra manera, a través, de diferentes tecnologías, logran cortes quirúrgicos. ¿Qué más delicado que una operación o una cirugía a través de Internet? Si eso es un extremo, hablemos un poco de lo que ocurre antes. Los laboratorios, toda la cantidad de actividad práctica que se puede desarrollar a través de diferentes realidades híbridas, virtuales, aumentadas o disminuidas, o por qué no, todo el tema de la simulación que está alrededor de. Hay universidades no muy lejos de acá, no muy lejos de nuestro entorno inmediato, que están haciendo prácticas concretas de simulación con software especializados para desarrollar tal cosa que pueden tener tanta precisión como lo puede tener un laboratorio en la presencialidad. Ahora, lo que está detrás de eso es el desarrollo y uso de tecnología que responde a esa necesidad. Ahora,
Si creemos solamente de que lo vamos a poder resolver por Zoom o por un documento en PDF que se descarga, pues obviamente nunca vamos a poder entender de que la simulación es un hecho. Es como, por ejemplo, decirle a un médico, o nosotros mismos, decirle, por ejemplo, a Lisbeth, Lisbeth, el doctor Rafael Plasencia, médico cirujano, y el doctor Rafael Martínez, médico cirujano, te vamos a operar, pero lo vamos a hacer por Zoom. Y a ver, ponte una luz bonita, quédate en tu casa, a ver si tú misma te colocas una anestesia. Eso no es posible. Hay unas condiciones que hay que cubrir y la educación en línea también las tiene, por cierto. Correcto, correcto, muy interesante. Lisbeth, ¿tienes alguna pregunta tú que hacer? Yo tengo varias, pero... No solamente de las clases presenciales que podrían existir, sino también el sistema educativo que tienen. ¿Cómo, si nos podría detallar acerca de las clases en línea? De hecho, una de las desventajas que podría considerarse es la comunicación inmediata que puede tener el alumno con el profesor. ¿Será que sus clases en línea son a través de módulos descargables y el alumno tiene que ser autodidacta, o también hay clases en vivo? Una pregunta muy pertinente, Lisbeth, y la felicito, porque nos va a permitir hablar sobre el modelo educativo de la universidad. Toda institución educativa, toda, e incluso que atienden a los más pequeños, hasta los que atienden a los muy adultos, como las universidades, tienen o deberían de tener un modelo educativo. Hablemos de que todas la tienen. Ese modelo educativo se inspira en muchos elementos, en el enfoque pedagógico, en las metodologías de enseñanza, en las estrategias de aprendizaje, en el desarrollo docente, en las tecnologías para generar comunidad, y ahí podemos nombrar muchas cosas. El modelo educativo es como una receta secreta, como la receta de la Coca-Cola, por ejemplo. Que por cierto expone los ingredientes, pero si tú agarras todos los ingredientes y los mezclas, no sale Coca-Cola. Lo mismo ocurre con el modelo pedagógico. Pueden estar escritos, visibles, pero si tú los mezclas, tan sencillo como que no es una receta aplicable al 100% de los casos, pero sí constituye una magia en la cual las instituciones desarrollan su servicio. Algunos responden y se inspiran, por ejemplo, en enfoques pedagógicos como Montessori, Piaget, Vygotsky, Brunner. Otros se van a los enfoques del diseño instruccional, como los modelos de ADIE, taxonomía de Bloom, Glonwer, Knowler. O sea, hay como diferentes enfoques, y lo que hace tal cual las instituciones es tomar lo que quieren y lo que les es pertinente. El enfoque andragógico de Knowler, por ejemplo, que es el que básicamente brinda un marco a las universidades, o la enseñanza de adultos. ¿Y por qué eso está completamente estudiado y por qué lo traigo justamente para responder tu pregunta? Porque los adultos aprendemos de muchas formas, pero básicamente enfocados en el estudio de casos, en los temas que son pertinentes para mi propia actividad profesional, más allá de teorías o supuestos. Es importante aterrizarlo a la práctica diaria. Entonces, para lograrlo, el modelo educativo, pues se hacen muchas preguntas. Ya sabemos lo que queremos hacer, ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Ahí entonces se involucra tecnología, se involucra elementos de diseño instruccional, el enfoque y el tipo de enseñanza. Recordemos que así como todos tenemos una forma diferente de aprender, también existen diferentes formas de enseñar. Ahora, todo eso se concentra justamente en el marco conceptual del modelo educativo. ¿Qué viene después del modelo? La implementación. Dentro del modelo educativo, usted hay diferentes estrategias para poder aterrizar los contenidos. Elemento número 1, sobre todo de la experiencia de aprendizaje, contenidos. El elemento número 2 son las plataformas que soportan esos contenidos y permiten el desarrollo de una comunidad. Y número 3, todo el concepto de analítica, ciencia de datos para tomar decisiones en educación. Ahora, respondiendo específicamente a tu pregunta sobre si hay actividades síncronas o no, dentro del enfoque, dentro del modelo educativo, obviamente hay uso de herramientas para garantizar y promover las actividades en vivo y en directo, en tiempo real. Ahora,
¿Por qué hay actividades en tiempo real si la educación a distancia, sobre todo la educación en línea, tiene una de sus promesas muy fuertes, es la flexibilidad en cuanto a la distancia, en cuanto al tiempo y en cuanto al uso de dispositivos? Y cuando hablamos en cuanto al tiempo, es la flexibilidad horaria, que usted se puede conectar a las 4 de la mañana y va a tener, pues, va a tener la forma de poder aprender incluso a esa hora. Entonces, dentro del modelo como tal, existen actividades síncronas que responden al contenido en formato de video, pero el contenido en vivo. El contenido en vivo es un contenido en video, como esta sesión, por ejemplo, que está haciendo en vivo, que es el contenido de mayor consumo el día de hoy en el planeta. No por algo, YouTube es la segunda plataforma más vista del mundo después de Google Buscador. El consumo de video es importante, pero el consumo de video en vivo tiene algunas particularidades, como por ejemplo esta interacción que estamos teniendo nosotros aquí, que se hace en vivo, que queda grabado porque todas las plataformas permiten grabarlo y después eso queda justamente a disponibilidad del participante. Pero eso no lo es todo, porque ¿qué sucede a las 4 de la mañana cuando no hay una sesión en vivo? Para eso existe dentro de nuestro modelo, es un éxito, el acompañamiento de los tutores. Personas, no robots, no chatbots, personas que están disponibles 24/7 y tenemos una cantidad importantísima de personas con una sensibilidad para poder acompañar a nuestros estudiantes, para poder agendar una reunión a las 2 de la mañana o a las 5 de la mañana o a las 9 de la noche, e incluso un día domingo, porque la atención es 24/7. Entonces, ese acompañamiento, saber que podemos estar acompañados en cualquier momento, es como subir a un crucero y ver que existen tantos botes salvavidas como personas para poder salvarse. Ahora, una cosa es que lo utilices, pero otra cosa muy diferente es que sepas que está ahí. Entonces, la educación en línea, la de hoy, no puede verse con los anteojos de la presencialidad porque sencillamente no la vamos a entender. Y segundo, tenemos que saber que la tecnología nos acerca, sobre todo a nivel de comunicación, pero tiene que haber una estrategia detrás justamente para que el alumno se sienta acompañado, porque el trabajo en solitario no sirve ni siquiera en la presencialidad, y que esto impacte positivamente en la manera en cómo nuestros estudiantes aprenden. Qué bueno, qué bueno. Muy buena tu respuesta y muy interesante. Hay muchos jóvenes que de una u otra manera se han acostumbrado se han venido acostumbrando a la enseñanza virtual, ¿no? Pero que piensan que luego cuando termine esta terrible pandemia, volveremos a la presencialidad. ¿Tú crees que se va a volver nuevamente a la presencialidad o clases semipresenciales, o que la tendencia será irse obligatoriamente hacia las clases virtuales, aún en aquellas que no como ustedes ya venían preparados desde antes, ¿no? Sino que en el camino han tenido que aprender? Wow, yo creo que salvo alguna excepción, yo creo que todos queremos tener de nuevo la presencialidad como una opción. Eh, Quitemos un poco ahorita el tema de la educación virtual, hablemos de la vida cotidiana que teníamos todos antes del inicio de la pandemia. Con sus altos y bajos, la presencialidad tiene unas características importantes. Lo vemos, por cierto, con un impacto muy negativo en la educación de los más pequeños. Estoy hablando del rango de los escolaridad de los 4 años a los 7 años. Es una generación, es un grupo de niños que han sufrido mucho por el poco contacto social, y eso impacta negativamente en la manera en cómo los niños hablan, en la gesticulación de las palabras. O sea, hay un grupo de personitas que la están pasando muy mal, y que la educación en línea ha sido una manera de intentar solventarlo, pero no lo ha logrado al 100%. Eso no es un misterio, hay estudios impresionantes al respecto, y yo, por ejemplo, tengo en casa a mi segunda hija que está en ese grupo y lo veo. A pesar de ser un creyente defensor
motivador y un evangelizador de la educación en línea. Lo veo en casa. Entonces, creer que no vamos a volver a la presencialidad es un extremo, tan extremo como creer que nos vamos a quedar en la virtualidad. Todas las personas que saben muchísimo de esto están hablando de modelos híbridos, modelos cada vez más híbridos, modelos donde se va a ir recuperando la presencialidad con mucho apoyo de la tecnología. Y por cierto, van a ocurrir cosas impresionantes como esta. Y seguramente, pues, las personas que van a escuchar este video lo van a tener muy claro y seguramente lo han visto. Colegios y universidades, pero voy a los colegios, donde se prohibía, por ejemplo, el uso del teléfono celular, o no se podían comunicar para actividades grupales vía WhatsApp, hablo de actividades presenciales, con el apoyo de tecnología, pues sencillamente el teléfono no se podía utilizar. La pregunta es, ¿esas instituciones seguirán con esa forma de entender y de ver el mundo? Yo no lo creo, porque hoy en día algo que hemos probado todos es que nuestros hijos pueden estudiar en una universidad de Francia, o una universidad americana, o una universidad de Chile, o en una universidad de Ecuador, o en un colegio, de todos los que se han virtualizado. No necesariamente un colegio en el Perú, un colegio en cualquier parte del mundo. Y los precios son muy parecidos, ojo, no somos muy diferentes. Hay de todo, obviamente, pero hay un estándar que se mantiene. Entonces hemos permitido que la gente pruebe. Y la gente lo está probando. Entonces, ¿volveremos a un escenario presencial y dejaremos la tecnología de lado? No lo creo. No creo que nos quedemos solamente en la virtualidad. Van a haber modelos híbridos y vienen sorpresas también de los modelos educativos completamente en línea. Vienen sorpresas en el marco de las comunidades presenciales. Eso viene en algún momento. Seguro que sí. Tratando de aterrizar para nuestros jóvenes que nos visitan, porque aparte de nuestros jóvenes también están nuestros amigos y clientes que nos acompañan y tienen la confianza, han depositado su confianza en logrosperú.com. Te preguntaría, ¿por qué estudiar en hotel y no estudiar en otra universidad virtual? ¿Qué diferencia clara, neta, podrías decirle a nuestros jóvenes peruanos que van a conseguir con usted? Aparte, por supuesto, de estos 10 años de experiencia y de su presencia en más países. ¿Por qué en TEL? Hay una explicación que escuché en una reunión de equipo que lo relacionaban con el fútbol. Voy a responder tu pregunta con un ejemplo futbolístico, sin ser un experto en la materia, pero creo que aquí nos vamos a entender todo. El Real Madrid, por cierto, cuyo estadio tiene un museo espectacular, que tuve la dicha de conocer, pues hay una sección llena de trofeos y galardones y copas, ¿no? Cada vez las copas son más grandes, entonces es un sitio espectacular. Pues se entiende de que son expertos en una disciplina, en este caso una disciplina deportiva como lo es el fútbol. Más allá de su tradición, las evidencias son, o sea, nadie puede negar de que son uno de los mejores equipos del mundo. Ok, en fútbol. ¿Y qué pasaría, por ejemplo, si el Real Madrid estrena, motiva la creación de un equipo de básquetbol? Básquetbol, Real Madrid. Puede ser que ese equipo, pues, tenga una mística, una manera de hacer las cosas. Pero no se va a comparar el día 1 con la NBA, por ejemplo. Liga Profesional de Baloncesto. Lo mismo pasa en diferentes disciplinas en el mundo. Nosotros tenemos 10 años haciendo educación en línea. Hemos vivido en la última década una transformación impresionante en cuanto al usuario de Internet. Lo conocemos. Sabemos dónde está,
qué preferencias tienen, y en función de eso adaptamos el enfoque para hacer más efectiva la educación. Si lo queremos ver como la experiencia, eso es uno. Dos, la capacidad de que todos nuestros títulos, los grados que reciben nuestros estudiantes de licenciatura, maestrías y doctorados, cuentan con la equivalencia académica en Estados Unidos. Es la oportunidad de contar con un solo título con dos convalidaciones, la convalidación de México y la convalidación en los Estados Unidos, producto de que nuestra universidad ha sido evaluada por instituciones que están diseñadas justamente para poder evaluar universidades y saber cuáles son los títulos mexicanos equivalentes en Estados Unidos. Eso es una gran oportunidad, pero no solamente desde el punto de vista migratorio, para ir a vivir a los Estados Unidos. Es que hoy no tienes que irte a ningún lado, o no tienes por qué quedarte en un lado. Te puedes mover por el mundo, quedarte en Perú, ir a Miami, estar en Madrid, no importa en qué parte, pero puedes trabajar en línea. Ojo, para trabajar en línea tiene que cumplirse algunas normas de cada país para poder desarrollar el ejercicio profesional, que va más allá del grado que recibiste. En UTEL lo garantizamos con Estados Unidos. Una gran noticia. Tenemos egresados peruanos que han logrado su reconocimiento a través de la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria, la SUNEDU. Y esto es una gran noticia porque permite justamente que en el marco de tratados entre Perú y México, nuestros egresados peruanos y de cualquier parte del mundo puedan iniciar procesos de reconocimiento ante la SUNEDU. Es una gran noticia también. O sea, un joven que termina de estudiar en UTEL tiene la garantía de que puede ir con un determinado documento, un determinado certificado, puede ir a la SUNEDU y la SUNEDU validárselo en un tiempo, digamos, normal, ¿no? Y poder ejercer su carrera sin ningún problema y colegiarse. A ver. Primero, las únicas universidades que tienen en el Perú que tienen la garantía por SUNEDU de reconocer sus títulos de forma automática son las universidades peruanas licenciadas. El resto de las universidades del planeta, el resto de universidades extranjeras, emiten, en nuestro caso, un título oficial, y como universidad extranjera nosotros somos muy respetuosos de las leyes y procedimientos de cada país, no solamente del Perú, de los 60 países donde tenemos estudiantes. Y cada ente regulador tiene la potestad de revisar, de evaluar la información que en este caso se suministra a través de un título y el certificado de calificación, y cada organización es autónoma de las decisiones que toma. Y nosotros somos muy respetuosos en informarle eso permanentemente a nuestros estudiantes, a los aspirantes y egresados, de que la decisión última la tiene, en el caso de Perú, la SUNEDU. Ahora, ¿tenemos casos exitosos que han logrado su reconocimiento? Sí, los tenemos. Orgullosamente los tenemos. Rafa, ¿cuál sería tu mensaje final a nuestros jóvenes peruanos respecto de la UTEL? Buenísimo. En principio, chicos, el tiempo va a pasar. El tiempo va hacia adelante, el tiempo no va hacia atrás. Y se mide a través de un reloj que va calculando los segundos, y esto se convierte en minutos y a su vez en horas, y después no te das cuenta y ya pasaron días, semanas, meses e incluso años. La mejor inversión en un mundo normal es la educación, y en un mundo en crisis también lo es la educación. La educación siempre es la ruta. Esta pandemia, Dios mediante, va a pasar, y debería pasar rápido. Y si se demora, indiferentemente de ambas rutas, estudiar va a ser una forma de aprovechar el tiempo. Si hoy lo tenemos muy claro, es que una persona en Perú puede estudiar en una universidad como la nuestra y obtener en 3 años, o un poco más tal vez, una licenciatura que le sirve
a nivel cognitivo en cualquier parte del mundo, porque la enseñanza es una sola, y a nivel de credenciales, tanto en México como en Estados Unidos, y la posibilidad de reconocerlo en el Perú. Tener la oportunidad de contar con una triple certificación es algo realmente increíble, pero va a depender de quien tome, obviamente, quien dé el primer paso, el que convierta una idea en acción. Y ese es el mundo de los ganadores, ese es el mundo que nos toca vivir prontamente. Así que yo los invito a estudiar, hay muchas cosas, el conocimiento, las mejores clases del planeta, de los mejores profesores, ya están gratis en YouTube. El acceso al conocimiento es increíble. Pero si necesitan que ese conocimiento se certifique, qué mejor que una universidad en línea que permita justamente hacer esto y que a su vez tengan un beneficio de que les sirva la educación en diferentes partes del mundo. Ese es el futuro y nosotros somos parte de él. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Rafa.